Caminar por estas calles, sentir la brisa del mar y saber que debajo de este suelo nace una gran historia de guerra, tradición y muchas costumbres que marcaron la vida de todos los habitantes de esta zona es increíble. Esta ciudad se encuentra a 15 kilómetros del centro histórico de Lima. A su vez, en la costa central del litoral de América del Sur, a orillas del Océano Pacífico. Está protegido por hermosas bahías como la isla San Lorenzo, el Frontón, Cabinzas y el Islote Redondo al sur de la desembocadura del río Rímac. Pues para ser exactos me encuentro en el puerto marítimo más importante del Perú y para el mundo es la puerta de entrada a nuestro país. Me refiero al puerto del Callao. El Callao consta de una población mayor de 800.000 habitantes, además de ser un lugar de mucha historia, el cual es visitado por turistas, así también como estudiantes. Este puerto chalaco ha sido partícipe de varios acontecimientos históricos de suma importancia para nuestro país. Fue en el Callao donde el Perú definió sus derechos de independencia y soberanía nacional en el glorioso combate del 2 de mayo. Es por ello que se le reconoce el título como provincia constitucional, debido al aporte honorario concebido de su constitución por su importancia histórica y comercial como primer puerto del Perú. Soy Olga Soto y les doy la bienvenida a su programa La Ciudad y sus historias. Y el día de hoy hablaremos sobre la historia del puerto más importante que tiene el Perú, que es el Callao. Antiguos nativos pescadores y agricultores habitaron los valles del río Rímac y Chillón. En este último se han hallado artefactos líticos de la costa cuya antigüedad data entre los años 10.000 u 11.000 a.C. Para la llegada de los incas, estos pobladores desarrollaron una pequeña cultura siendo prueba de su existencia y desarrollo, las huacas de Bellavista y Maranga. La historia del puerto del Callao nace en 1537, durante la época de la conquista española. El Cabildo de Lima mandó a construir una bodega para proteger las mercancías que se desembarcaban. A raíz de ello, se dio origen al Callao, sin la necesidad de tener un acta de fundación. Fue en 1547 donde por primera vez se utiliza la palabra Callao, firmada en documentos legales por el licenciado Pedro de la Gasca en Panamá, dando órdenes al sometimiento de Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador del Perú. Fueron diferentes las fechas, en las cuales se quiso titular al puerto chalaco. En 1558 se da por primera vez la expresión Callao de la Mar. Posteriormente, en 1586, se le hace mención como nombre propio y definido de Puerto del Callao. A su vez, en 1630, Bernabé Cobo lo nombra Pueblo y Puerto del Callao. Y en el año 1671, el virrey Pedro Fernández de Castro, conde de Lemos, le confiere el título de ciudad. Dicen los historiadores, cuando uno conversa con ellos y que han tenido cargo de responsabilidad en el Callao, como institución de cultura, y tengo una experiencia muy buena en ese sentido, que el Inca, cuando quería veranear, venía al Callao. Yo le preguntaba, ¿al Callao? Sí, me decía el regidor. En ese entonces me decían ellos que el Cusco no tenía mar, como usted sabe, y venían en caminatas de varias semanas, en caminata, el Inca con sus doncellas y toda su guardia, y justo venía a la zona del Callao, a la zona que está entre Márquez y Oquendo. Prueba de ello me decía que ahí hay todavía restos arqueológicos, como pueden ver, que es la ruina o la Huaca del Sol, la Huaca la Luna, y hay unos andenes que tienen una extensión de casi 2,5 metros a 3 metros, que da directamente al mar. Y me decían los historiadores, en este caso Emilio, de que el Inca venía con sus doncellas por el centro y arriba venían su guardia, en este caso, que cuidaba al Inca y pasaba sus vacaciones acá. Dicen los historiadores y está en los libros. Es bueno profundizar en eso, pero nos quedamos con esa satisfacción que el Inca, cuando quería veranear, venía a nuestro querido Callao. No sabemos la fecha exacta de la fundación de la ciudad.
Sin embargo, en los primeros mapas del Perú, este aparece como ciudad portuaria. Por ejemplo, en el mapa de 1635 del cartógrafo Guillermus Bleun, se le asigna como Villa de Lima, por la proximidad a la capital peruana. Mientras, el Virreinato del Perú fue conocido como el Puerto de Lima o Callao de Lima. Asimismo, según el cronista indígena Felipe Guamampoma de Ayala, desde ese entonces, el Callao era el puerto principal reconocido por toda la costa occidental de Hispanoamérica. El 28 de octubre de 1746, la ciudad de Lima fue afectada por un fuerte movimiento sísmico seguido de un maremoto el cual destruyó gran parte del Callao. Increíblemente, de sus 5.000 habitantes de aquel entonces, solo lograron sobrevivir 200. Quien llevaba el mando en ese momento era el virrey Don José Manso de Velasco, el cual dedicó todos sus esfuerzos para levantar y reconstruir el puerto. Para ello, se escoge un hermoso lugar que para ese entonces era llamado Buenavista. Actualmente, hoy es el distrito Bellavista. Asimismo, el virrey ordenó la creación de una fortaleza. Es por ello que el 1 de agosto de 1747 se da inicio a la construcción de una de las fortalezas imponentes de este país, el Real Felipe, la cual se concluyó en 1774, bajo el periodo del virrey Manuel Amat de Junyent. Igual, hay varias versiones sobre la palabra origen del Callao y siempre uno se enriquece conversando con muchos amigos chalacos antiguos y conquistadores. Ellos nos señalan lo siguiente, y también está en los libros. Hay una palabra quechua que era Callao, que significaba un lugar estrecho, no dentro de un territorio, un lugar estrecho, angosto, que se quiere referir al distrito de La Punta. Y la palabra O en quechua, que significa lugar. Vinieron los españoles y no podían pronunciar la palabra Callao y más pronunciaban la palabra Callao, y se quedó esa palabra Callao, que es la provincia donde estamos, a la cual queremos con todo corazón. Esta fortaleza se transformó en una defensa de la dominación española en América, impidiendo en 1820 el ingreso de las fuerzas libertadoras, al mando del general Don José de San Martín, quien decide ingresar por Huacho y luego marcha hacia Lima. Un año después de la proclamación de la independencia del Perú, el Callao cobró notoriedad, pues en las instalaciones del Real Felipe se alojó el primer Congreso Constituyente, formando con esto el primer puerto, fama y reconocimiento con el desembarco del libertador Simón Bolívar, quien fue recibido por José Bernardo de Tagle. Para aquel entonces las playas chalacas estaban llenas de gente que no cesaba de aplaudir y aclamar. Los cañones del Real Felipe arrojaban salvas, mientras que el libertador, vestido en su traje de gala, respondía a los saludos. El 9 de diciembre de 1824, la independencia del Perú fue marcada junto con la batalla y capitulación de Ayacucho. El 20 de agosto de 1836, el mariscal Andrés Santa Cruz convierte el primer puerto a provincia litoral, con potestad propia. Desde ese entonces, el puerto chalaco rinde homenaje y celebración de su aniversario político. Otro acontecimiento importante en el Callao fue la creación del ferrocarril Callao-Lima en 1851, el cual fue el primer transporte de su línea en América del Sur. 2 locomotoras fueron traídas de Inglaterra bautizándolas con los nombres de Lima y Callao. El 22 de abril de 1857, la Convención Nacional en Unidad admiten en mérito a las virtudes cívicas del pueblo chalaco condecorar al puerto con el título de Provincia Constitucional del Callao. Y en el año 1860 tuvo el honor de tener en su territorio a la primera compañía de bomberos del Perú, denominada Unión Chalaca. La historia del Callao concentra muchos hechos históricos, pero la más representativa y la cual marcó la vida de todos los chalacos fue el combate del 2 de mayo en 1866. En ese entonces, España había identificado a todos los países americanos como naciones libres e independientes, con la excepción del Perú. Parte del pacto de la capitulación de Ayacucho fue la deuda de la independencia.
Esta consistía en que el Perú se responsabilizaba de pagar una gran cantidad de dinero a España con la condición de reconocer nuestra independencia. Mas la corona no quiso reconocer la libertad del Perú, por la cual nuestro país nunca pagó la deuda. En el año 1863 desembarcó en el Perú una flota española con el pretexto de una expedición científica. Al año siguiente los españoles invaden las islas de Chincha, las cuales eran ricas en guano. Ante la negativa de los europeos de abandonar el territorio nacional, Perú le desearía la guerra a España un 13 de enero de 1866. El combate de 2 de mayo es para nosotros una fecha muy importante, de mucha historia y significado para nosotros los chalacos de corazón y de sentimiento. A pesar que el 28 de julio celebramos nuestra independencia, como es sabido, pero es exactamente en el combate de 2 de mayo, casi más de 20 años después, donde se sella la verdadera independencia del país y de América Latina. Gracias al combate de 2 de mayo, esa gesta heroica, tanto los soldados peruanos como soldados de muchos países como panameños, argentinos, colombianos, americanos y hasta europeos dieron su vida y realmente se le pudo vencer a las huestes españolas y convenieron realmente que la verdadera independencia tenía que darse a retirarse ellos hacia Europa y nos dejaron el país ya completamente en nuestra administración. Por eso es que de mucha importancia el combate 2 de mayo para nosotros. Se selló la independencia definitiva de nuestra patria en ese combate que hay, incluyendo conversaciones con amigos periodistas, historiadores, señalan que debe dársele mayor valor agregado al combate 2 de mayo, como lo tienen otros combates. El combate de Angamos, porque se realizó en Congamos, el combate de Iquique, y acá el combate debe ser el combate del Callao, que fue el 2 de mayo, y no el combate 2 de mayo y se obra que fue en el Callao. Esa es la gran pregunta que nos hacemos, porque los grandes combates o las gestas heroicas, llámese en mar cuando es combate o llámese en tierra cuando son batallas o guerras, llevan el nombre de la ciudad. Debe haber pasado algo muy importante ese día, que desde entonces se generó esa corriente del combate 2 de mayo. Es algo que deben profundizar los historiadores para que nos enriquezcan y digan por qué no debe ser el combate del Callao y por qué se le dice el combate 2 de mayo. El 2 de mayo al mediodía, el blindado Numancia de la flota española hace el primer ataque y su equipo grita ¡Viva la reina!, iniciando así el combate. En tal momento, una bomba enemiga causa una terrible explosión en la Torre de la Merced, donde se encontraba el ministro de Guerra, José Gálvez, causándole instantáneamente la muerte. A pesar de ello, las otras baterías continuaban disparando, con el mayor entusiasmo y devoción patriota. Después de 30 minutos, el Torreón del Norte deja fuera de guerra al Villa de Madrid y a su vez daña a la Blanca y la Barenguela. 4 horas más tarde, solo la Numancia y la Vencedora eran las únicas flotas españolas que seguían en combate, ya que la Resolución estaba muy dañada y la Alamanza se encontraba ardiendo. Luego de una larga guerra, las naves españolas se apartaron, las baterías peruanas seguían disparando, comunicando al mundo entero el gran deseo de su libertad. Y con esto España aplacó el afán de reconquistar el Perú. Aún el tema sobre el ganador de aquel combate para algunos es un debate. Se dice que los españoles se retiraron intactos y otra versión apunta a la retirada de ellos porque sus naves estaban completamente dañadas, sumándose a ello la falta de municiones. Para la historia del puerto Chalaco esto es muy valioso y se refleja en la importancia que le da a sus héroes, pues en sus calles se les recuerda aún como esta plaza en la cual me encuentro hoy, el cual lleva el nombre de José Gálvez en honor al ministro que en combate dio su vida por el Perú. Miguel Grau Seminario es otro de los personajes que marcó historia en el puerto Chalaco, llevando una de sus plazas con orgullo su nombre. El también recordado Caballero de los Mares zarpó el primer puerto para inmolarse a la gloria el 8 de octubre de 1879, durante la Guerra del Pacífico. En aquellas épocas el Callao fue uno de los puertos más importantes en el Pacífico. Sin embargo, con la edificación del Canal de Panamá, dejó de ser uno de los paraderos obligados de las naves extranjeras. Pese a ello, el Callao sigue siendo el puerto obligatorio de la arribada de barcos extranjeros al Perú.
Y al regresar, esto es lo que veremos en la ciudad y sus historias. Y continuamos con el programa La ciudad y sus historias. Roque Sáenz Peña fue un abogado y político argentino, combatiente voluntario del ejército peruano durante la Guerra del Pacífico. Y la avenida que me encuentro el día de hoy lleva su nombre. Sáenz Peña fue presidente de la Nación Argentina entre los años 1910 y 1914, por el sector modernista del Partido Autonomista Nacional, y que promulgó la Ley Sáenz Peña o Ley 8871, que estableció en Argentina el voto universal, secreto y obligatorio. Al proclamarse la Guerra del Pacífico entre Chile versus Perú y Bolivia en 1879, Roque Sáenz Peña se retira de Argentina silenciosamente para ofrecer sus servicios al Perú, el cual se le otorga el grado de teniente coronel o comandante. Asimismo, participó en la batalla de Tarapacá, al mando del coronel Andrés Avelino Cáceres, quien salió triunfante sobre Chile. A su vez, colaboró con la batalla de Arica, además de dirigir el batallón Iquique, en el cual fue herido en el brazo derecho presenciando impotentes muertes de muchos de los camaradas peruanos. Seguidamente, cayó prisionero en manos del capitán de línea del ejército chileno, Ricardo Silva Arriagada. Al igual que Roque Sáenz Peña, el cual lleva su nombre, forma parte de una de las avenidas más transitadas del Callao. Es el teniente Óscar Benavides, quien fue un militar y político peruano. Asimismo, presidente provisorio del Perú en el periodo de 1914 a 1915 y del año 1933 hasta el año 1939. Y para el año siguiente, el Congreso de la República le otorga el rango del Gran Mariscal. Una de las obras más importantes que hizo en el Callao fue la reconstrucción del muelle naval y dique seco. Y aquí se le recuerda porque una de sus avenidas principales lleva su nombre, la avenida Óscar Benavides, actualmente Avenida Colonial, la cual se inicia en la Plaza 2 de Mayo, en Lima, terminando en el primer puerto. En el año de 1940, el Callao retomó su importancia sobre el crecimiento de la pesca, siendo el primer puerto del país punto de partida de distintas exploraciones marinas, sobresaliendo entre ellas elaborada por el navegante Thor Heyerdahl, con su nave llamada Kon-Tiki, destinado a Polinesia. La biografía del Callao prosigue en una historia relacionada al mar. Es así que la Marina de Guerra del Perú tiene su base principal en la provincia Constitucional. Este también es sede de la Marina Mercante Nacional. No solo se le da importancia al Callao como un puerto pesquero, otro punto importante también es el origen del por qué se le nombra provincia constitucional. El Callao tiene dos fechas muy importantes para nosotros los chalacos. La primera fecha que lo hacemos como Municipalidad Provincial del Callao a través de nuestro alcalde, el doctor Juan Sotomayor, que es un 22 de abril. El 22 de abril de 1857 se elevó la categoría de provincia litoral a provincia constitucional única en el mundo en defensa de la Constitución, donde salieron vecinos chalacos agrupados para defender la Constitución que había sido en ese momento quebrantada. Y la segunda fecha, que es, digamos, un poco la más comercial, entre comillas, es el 20 de agosto, en la cual el 20 de agosto, bajo el mandato del mariscal Andrés de Santa Cruz, boliviano, dio un decreto en la cual se crea la provincia litoral del Callao, que es la que vamos a celebrar el próximo 20 de agosto, cumpliendo 181 aniversario de creación de provincia litoral, o es decir, con autonomía administrativa. Se dice que el 5 de enero de 1855, en un segundo periodo de gobierno, el mariscal Ramón Castilla fue uno de los gobernantes más reconocidos que ha tenido nuestro país. En aquella época del Perú, se vivía en un ambiente de rivalidades entre militares, y una de ellas eran las de Ramón Castilla y el general Manuel Ignacio Vivanco, ambos de la misma patria, pero con diferentes visiones. Al siguiente año, el Congreso presentó una nueva constitución de tendencia liberal,
para que se cambiara a la Constitución de 1839. Ramón Castilla manifestó su disconformidad con esta nueva resolución, ya que él, no siendo un conservador, era de liberal. De igual forma, él aceptó la decisión del Congreso y firmó la nueva Constitución. El disgusto pronto se dio a notar, y el general Vivanco se pronunció en armas en contra de la nueva Constitución. Uno de los tantos acercamientos entre gobernantes y rebeldes fue el que originó el 22 de abril de 1857, donde Vivanco tomó por asalto la Plaza del Callao, el Real Felipe, y luego decide avanzar hacia Lima. Las tropas a su favor descendieron al amanecer por la boca del río Rima, seguidamente por las zonas de Chacaritas, Pescadores y Gallinares, para después continuar por la plaza principal. La guarnición del Callao estaba bajo el mando del general José María Plaza. Los vivanquistas eran mayores en números sobre las fuerzas gobernantes del Callao. Esto levantó la gran zozobra entre los pobladores, ya que la mayoría de los miembros del otro bando eran también chalacos. Tanto hombres como mujeres defendieron la invasión de sus tierras y lucharon contra las fuerzas gobernistas. Esta batalla estuvo al mando del general Manuel Díez-Canseco, y les comento que fue una batalla muy sangrienta que originó bajas en ambos bandos. Y no solo eso, en las calles se podía observar cantidades de cuerpos regados junto a charcos de sangre. A raíz de esta masacre en la calle derecha, donde se derramó mucha sangre chalaca, los pobladores de aquel entonces la bautizaron con el nombre de Calle Constitución. Las palabras Callao y Chalaco son dos términos cuyo origen es sinónimo de intriga. Por ello, muchos historiadores y escritores siguen debatiendo sobre el significado que éstas encierran. Les cuento que en el año 1885 el diario El Callao realiza la primera encuesta a la población sobre la etimología de ambos nombres, pero no se llegó a ningún acuerdo. Luego de este resultado, el doctor Teodoro Casana Robles escribió en el Atlas Histórico, Geográfico y de Paisajes Peruanos que aún no se ha definido el significado ni el origen de estas dos palabras. La palabra Callao existe en diferentes lenguas. En el español significa peladilla de río, al mismo concepto con la voz francesa cariu y en portugués calao. La esencia del Callao con sus kilómetros de playas limpias y pedregosas. El término de Marina Callao expresa una de las cualidades de fondo y de playa. La particularidad de su geografía hizo que los indígenas llamen a esta tierra Cayugo. Se cree que es posible que los españoles se les hacía difícil pronunciar Cayugo y dijeron Callao. Pues a raíz de esto, es posible que el nombre otorgado al puerto tenga influencias españolas como quechuas. El término chalaco también es de origen indígena, aunque a su vez existe un debate en cuanto a la procedencia de ese nombre. La palabra aco significa pampa de arena, que es la singularidad de ciertas zonas del Callao. Al mismo modo era característica de las viviendas construidas por los indígenas empleando hojas secas de cañas bravas y unidas con hojas de maíz. La chaya era el material más pedido y abundante. Esto era conveniente para los cultivos de maíz. Siendo las tierras de cultivo escasas, los pobladores levantaban sus hogares en arenales. A su vez, se les nombra chayacuni, al indígena que agrupaba caña y hojas secas. A partir de ese acontecimiento, algunos historiadores piensan que aquí parte el origen de la palabra chalaco. El vocablo indígena chayúa simboliza costa o pesca. Esto se habría originado debido por los pobladores del puerto que vivían en la Chala. Ocupados a la actividad de la pesca,
fueron nombrados como Chaijaque, que por un tema de corrupción se convirtió en Chalaco. ¿Quién no ha escuchado el grito popular de este bello puerto? El famoso Chimpún Callao, una expresión que utilizan los chalacos en todas sus celebraciones. Se podría decir que esta frase es el lema y símbolo que caracteriza a todos los habitantes de esta provincia. Chimpún Callao es una expresión de guerra, un aliento viril, una arenga a la lucha, de triunfo, felicidad y canto de júbilo popular y un grito de orgullo para todos los porteños. La palabra Chimpún Callao es para nosotros los chalacos un grito de amor a nuestra patria, un grito de identificación con nuestra tierra, un grito de cariño con nuestra gente. Chimpún Callao es patrimonio de todo el Callao y dicen también los historiadores que se origina en pleno combate, cuando en defensa del Callao salen nuestros cañones o nuestro ejército a disparar con participación de gente chalaca, de gente de vecinos que se sumaron a esa gesta de defensa del Callao, y cuando el cañón se prendía sonaba chin y reventaba pum, y por eso que ahí, como hubo participación de vecinos, se quedó esa palabra chimpún y los vecinos gritaban Callao, que es al origen del disparo de la bala de un cañón. Al igual que el origen del nombre Callao, se dice que el origen de este grito es un tema debatible, pero también sabemos que en los años 20, el grito chalaco, Chimpún Callao, ya se escuchaba en los eventos deportivos del histórico Atlético Chalaco. Algunos piensan que el origen se dio en el siglo XIX, como remedio de rugir de los cañones. Otras versiones indican que nace con las primeras orquestas musicales con el chin de los platillos y pum de los tambores. La escritura de la frase también tiene sus diferencias. Hay quienes lo redactan como chimpún e igualmente lo escriben como chimpún o chimpún, pero la forma correcta es como la escriben ahora los chalacos, chimpún. Cual sea el origen y escritura, lo más resaltante es que esta arenga identifica y distingue al puerto chalaco. Este coro popular hace que sus habitantes se sientan unidos, alegres y muy orgullosos de sus orígenes. Este lema se puede sentir en todo el territorio chalaco, comenzando desde sus 5 distritos hasta las islas que lo rodean. No cabe duda que la identidad de historia que guarda este lugar es lo que marca la diferencia de otras provincias. Su gente, el amor que desborda por el equipo de sus amores, su gastronomía y sus gustos musicales son y serán siempre el plus distintivo de los chalacos. Y como no si es algo indiscutible no reconocer o saber algo sobre este puerto. Y al regresar, esto es lo que veremos en la ciudad y sus historias. Y continuamos con el programa La ciudad y sus historias. El Callao está rodeado de 5 islas muy hermosas, las cuales forman parte de la historia del puerto Chalaco. En ellas yacen acontecimientos importantes que marcaron la biografía del Callao. Las islas del Callao suman un papel importante en la economía e historia del Perú. Frente al distrito de La Punta estaba ubicada la isla San Lorenzo, la isla El Frontón, la isla Cabinzas y el islote Palomino. A su vez, por el distrito de Ventanilla se encuentra la Isla Grande y las Islas Ventanillas. La isla San Lorenzo es la de mayor tamaño y elevada del litoral peruano. Tiene una superficie de 17.6 kilómetros cuadrados. Posee 8 kilómetros de longitud y 22 kilómetros de ancho. Fue adherida al Callao por el presidente Andrés Avelino Cáceres, por la ley dada el 18 de noviembre de 1899. Ha sido motivo de investigación por grandes hombres de la comunidad científica,
como Antonio Raimondi, Andrés von Humboldt, Max Uhle, Charles Darwin y Julio Cetello. En la época prehispánica, la isla era utilizada por los nativos como un lugar religioso. Tenía un adoratorio y un cementerio. Años después, se han encontrado restos humanos, cerámicos, pedazos de cañas tejidas, cabos de hilo de algodón y otros restos. Los pobladores de aquella época solían extraer guano para usarlo como fertilizante en sus cultivos. A su vez, en la época del colonialismo español, la isla fue un ambiente histórico. En 1544, cuando sirvió de prisión al primer virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela. Asimismo, en la colonia, los españoles la utilizaron como un observador y prisión de trabajos forzados. A su vez, fue una cantera en la que los esclavos recolectaban piedras, las cuales se usaban en las construcciones limeñas. Un hecho lamentable que ocurrió con la isla San Lorenzo fue durante la Guerra del Pacífico. Les cuento que esta guerra estuvo a cargo bajo el ejército chileno. Estos invasores destruyeron e incendiaron las pocas viviendas que habitaban en la isla. Luego de la guerra, algunos testimonios indican que en el año 1890, unas 30 personas entre picapedreros, pescadores y la mayoría italianos, franceses, suecos y chinos habitaban allí. Cabe señalar que formalmente la isla San Lorenzo fue incorporada al territorio del Callao por ley dictada el 18 de noviembre del año 1899. En el año 1908, la Marina de Guerra marcó su presencia en la isla con el establecimiento de un almacén para explosivos. En el mismo tiempo, Carlos Lizón, como profesor de Geología y Petrografía, realizó excursiones e informes científicos de la isla. A su vez, el arqueólogo alemán Max Uhle hizo excavaciones en el cementerio prehispánico, en el extremo sur de la isla, y encontró objetos de metal y fardos funerarios que correspondían a finales de Intermedio y Horizonte tardío. Fueron diversos temas y historias que sucedieron en una de las islas más importantes del puerto del Callao. Pero en febrero del 2010, el Instituto Nacional de Cultura lo declaró por fin como Patrimonio Cultural de la Nación, a un total de 20 monumentos arqueológicos que existen en dicha isla. Dentro de la isla San Lorenzo es importante resaltar su fauna. Dentro de ella alberga una gran variedad de especies silvestres que lamentablemente se encuentran amenazadas. Entre ellas aún podemos encontrar en la isla a los lobos de mar, los cuales actualmente se les considera como parte turística de la isla. Otra isla al igual de importante es la isla del Frontón, conocida también como la Isla del Muerto, ubicada al sureste de San Lorenzo y dividida por un estrecho canal. Fue utilizada principalmente como cárcel donde eran encerrados ladrones, criminales avesados, presos políticos e inclusive periodistas. También ha sido clausurado y reabierto varias veces, pero luego de los lamentables motines organizados por los reclusos pertenecientes al movimiento terrorista Sendero Luminoso en la época del primer gobierno del expresidente Alan García, un 18 de julio del año 1986, el penal del Frontón fue definitivamente clausurado. Una de las islas pequeñas que tiene el Callao es la de Cabinzas, el cual es un conjunto de islas ubicados en la parte posterior de San Lorenzo. En algunos mapas ingleses del siglo XIX se les llama Islas Wills. En los años 1920, esta era centro de extracción de abundante guano. En la actualidad, es habitada por aves guaneras como parte turística del Callao. Asimismo, la conocida Isla Palomino. Esta consta de 4 islotes, las cuales se encuentran en casi 2,5 kilómetros al sur de San Lorenzo. Dentro del Callao también se puede respirar un ambiente de alegría, y eso se ve reflejado en los distritos tales como Bellavista, Ventanilla, Carmen de la Legua, La Punta y La Perla. Al igual que el Callao, se encuentra el distrito de Bellavista, que cuenta con una población de 80.000 habitantes. En este distrito existen algunas huacas o templos de barro. En la época del coloniaje español, Bellavista era una zona de agricultura y pesca.
Ventanilla cuenta con 80.000 habitantes. Esta región fue muy activa en la época prehistórica y es conocida además por los descubrimientos de restos encontrados en esa zona. Otro distrito que cuenta con una población menor a la de Bellavista es Carmen de la Legua, la cual tiene 50.000 habitantes. En la época antigua, esta zona era de agricultores asentados en las márgenes del río Rímac. Uno de los distritos más poblados del Callao es La Perla, en la cual habitan alrededor de 60.000 habitantes. Algunas investigaciones realizadas por el arqueólogo alemán Max Uhle dio a conocer que por allí recorría el prehistórico y desaparecido río Callao. El distrito más representativo del Callao es La Punta, la cual cuenta con una población menor de 8.000 habitantes. En la época de los incas era llamado el Piti Piti. Luego, durante la época de la colonia, la zona aún no tenía nombre propio, pero se le reconocía como Punta del Callao. El Callao posee una gran historia, la cual es recordada por sus habitantes, aquellas personas que por sus venas corre sangre chalaca y se sienten orgullosos del lugar que los vio nacer y crecer. A gran parte de los chalacos los distingue una camiseta de color rosa, y es nada menos que el amor de sus amores, el Sport Boys. Boys es un club de fútbol peruano que nace en la provincia constitucional del Callao. Este equipo, representante del puerto chalaco, fue fundado el 28 de julio de 1927 y hace poco celebró a lo grande sus 90 aniversario. Este club chalaco es considerado como el cuarto equipo más grande del fútbol peruano, pues ha ganado 6 veces el campeonato peruano de fútbol, ubicándose después de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal en títulos ganados. Pues con estos equipos y a su vez con el Deportivo Municipal, que el Sport Boys mantiene rivalidad en los emocionantes clásicos Lima-Callao. Y es por ello que se le considera como uno de los equipos con más historia y tradición a nivel nacional. El Sport Boys fue el primer equipo peruano en obtener un campeonato en la era profesional en el año 1951. Este equipo tiene un gran número de aficionados chalacos y es el club más popular y tradicional del puerto del Callao. Otro clásico rival era el Atlético Chalaco, con quien siempre se disputaba el clásico porteño. Quedó en la historia del club la goleada de 10-2 a favor del cuadro rosado, en el año 1951. La historia del Sport Boys inicia cuando un grupo de alumnos del Colegio Maristas del Callao, cuyas edades eran entre los 11 y 15 años, se reunieron desde muy temprano un 27 de julio en la casa de Ricardo Arbe, quien vivía en la avenida Sáenz Peña 724, Solar Santa Ana. Cuando el reloj dio las 00 horas del 28, el grupo de jóvenes entonó el himno nacional en homenaje al 106 aniversario de la independencia del Perú. Y en ese instante empezó la deliberación para tomar la primera junta directiva. La presidencia estuvo a cargo de Gualberto Lizárraga. El nombre de Sport Boys y asociación deriva de un club de natación de la época llamado All Boys, pues este fue decidido por unanimidad. El color original de su camiseta le hizo ganarse el nombre de los Rosados, al igual que porteños, por nacer en el primer puerto del Callao. El equipo chalaco participó en la Liga Provincial de Lima y Callao desde el año 1929 hasta 1932, ascendiendo a la primera categoría del fútbol nacional denominado División de Honor. El Sport Boys actualmente juega de local en el popular estadio Miguel Grau. Anteriormente jugaba en el antiguo estadio Telmo Carbajo. Fue edificado por Cordelica y se encuentra administrado por el gobierno regional del Callao. El estadio Miguel Grau cuenta con una capacidad que alberga a 17.000 personas. Se encuentra ubicado en la Villa Deportiva del Callao, ex Parque Zonal Yaguarhuaca, conocido como el Estadio del Callao. Este se encuentra en las avenidas Colonial y Guardia Chalaca.
en el distrito de Bellavista. La inauguración del Estadio Chalaco se dio el 16 de junio de 1996, teniendo en sus canchas al Club del Sport Boys y el Deportivo Pesquero. En aquel entonces, alrededor se encontraron 13.000 espectadores. El resultado final se llevó el equipo rosado, ganado 3-0. Los rosados siempre han tenido como sede el corazón del Callao. Su primer local funcionaba en la avenida Sáenz Peña 727-7. Posteriormente pasó a la casa de Gualberto Lizárraga, ubicada en la calle Guatemala 161, hasta el año 1931, en que don Gualberto se desligó indefinitivamente del club de sus amores. Pues este club, al quedarse sin local, las prácticas se empezó a realizar en el Club Jorge Washington, que gratamente prestó sus instalaciones. Otro local que tuvo el Sport Boys se encontraba entre Gálvez y Sáenz Peña. Luego pasó a la calle Cepita y desde 1949 se ubicó en la calle Teatro 153. Este fue el local propio inaugurado a celebrar el 22 aniversario de La Rosada. Este equipo porteño es alentado por chalacos que orgullosos visten la rosada. ¿Y qué sería del club sin las barras? Las barras del equipo rosado se dieron inicio a partir del año 1966. Quien dio la iniciativa fue Isaac Lastres tras un partido del campeonato. Un grupo de hinchas se agruparon formando la barra Vamos Boys. Esta barra se ubicaba tradicionalmente en la tribuna occidente de los estadios. Posteriormente, una parte del grupo se separa sugiriendo la segunda barra llamada Somos Boys, la cual se posicionó en la tribuna oriente. La tercera barra y la más popular es la llamada Juventud Rosada, formada por la nueva generación de hinchas rosados el 20 de agosto de 1991. Esta fue iniciativa de 20 muchachos que se agrupaban en el Parque Isabel la Católica, cerca de la Municipalidad de Bellavista. Todas estas barras rosadas, bien organizadas, tienen un solo propósito: alentar al equipo de sus amores, sin parar en los 90 minutos del partido, y hasta incluso seguirlos en todas sus presentaciones cuando juegan en provincias. Pues cuando esto sucede, la barra del Sport Boys se une y acoplan toda la tribuna sur de cualquier estadio como símbolo de ubicación tradicional. El amor por la rosada es tan grande que esto lo convierte en una tradición del Puerto Chalaco. Hombres y mujeres le transmiten a sus hijos el amor que le tiene al equipo rosado. Esto es solo una parte del orgullo que muchas personas le tienen a su querido Callao. El Callao, además de ser conocido por sus playas y el Sport Boys, también es muy popular por ser una ciudad salsera, donde los chalacos gozan de este pegajoso ritmo en todas sus calles. Y les cuento que hace poco celebró su aniversario, y como es de costumbre lo festejó al son de la salsa. Es necesario saber la relevancia del puerto más importante de este país. Últimamente, el Callao, gracias a la ayuda de diferentes organizaciones, está tratando de cambiar la imagen de violencia por la de una ciudad que inspira cultura, arte, tradición e historia. Su gente hace que una vez más nos demos cuenta de lo rico que es el Callao. Y así como dice una canción que es un himno para los chalacos, tiene su nombre pequeño, de cualquier sitio caes. Más si lo grita un porteño, sea gigante en su grito por su bello Callao. Esto fue La Ciudad y sus historias. Chimpún, Callao.